Hola amigos, bienvenidos a este programa en el día uno de El Chile Ya, bueno. Ignoto que se viene. Y por supuesto, como todo martes, con Nicole, a quien saludo con mucho cariño. Ella hizo, además, les cuento, tiene otro podcast que los invito a ver con un personaje bastante interesante, un analista político. Ellos conversaron del asunto sobre Caliente ayer mismo. Así es que tiene ese valor de lo que en ese instante había palpitando en las hormonas y en el cerebro del señor que entrevistó, que es un conocidísimo analista. Guillermo Y Holzman, claro. exactamente, así que los invito a verlos, muy interesante. Y a propósito de eso, lo que me ha llamado la atención, y después le entrego la palabra completamente a Nicole, yo ya hablé bastante ayer, lo que me ha llamado, o sea, no me llamó la atención. No, ya no hay muchas cosas que me llaman la atención, pero, en fin, la cantidad de odiosidad que ha circulado por obra y gracia de sectores de izquierda en los Twitter y otras redes sociales es bastante impresionante. Se han ensañado especialmente con algunas comunas. Hay personas que han tenido, que ponen su nombre y apellido y maltratan a la gente de una manera propia del arrogante que se cree dueño de la verdad y no le hicieron caso. Entonces pasas de estar con una actitud amistosa llamando a que te sigan, pasas a la actitud del desprecio y del desdén y del rechazo porque no te siguieron. Y hemos visto gente que dice que así que los de Petorca no tenían agua, bueno, ahora que se jodan. O algunos que cagan en bolsa, no sé a qué se refieren, que lo sigan haciendo. Así yo no sabía, pregunta otro, que a la gente de la zona esta de Quintero, que está con problemas de contaminación, les gusta el agua con arsénico. Demostraron desnudamente elementos, Nicole, que yo creo que son bastante notorios cuando pasan estas cosas y dejan de simular, cuando les brota la tripa, digamos, este resentimiento que parece que está en el corazón, en el DNA de la izquierda, el resentimiento ante el mundo como es, la arrogancia creyendo que ellos saben cómo debiera ser, y el desprecio por ese pueblo al cual tanto mentan, al cual tanto invocan y citan. Una actitud de cabritos taimados tontos, picados, resentidos, botando hacia borbotones el odio. De esto fue, yo creo, la guinda, la torta, una carta que abierta, que supongo que los autores deben creer que el colmo de lo ingeniosa y de lo monumental, deben creer que es como el J'accuse de Solá, de la señora La Vaca Sagrada del Periodismo de Izquierda, Mónica González, la Vaca Sagrada del Periodismo de Izquierda, y otra persona que es pendolista del PC desde hace tiempo, Alejandra Matu, que fue la que redactó el artículo donde se me acusó de poco menos que de, no sé, pues de tener muertos en el jardín, de ser el tipo más degenerado del planeta. Todo, claro. Esas dos personas se mandaron una carta en que dicen, preguntan, ¿de qué te ríes? ¡Qué ingenioso! Le preguntan a los chilenos que votaron rechazo, o sea, le preguntan a 2/3 de los chilenos de qué se ríen si ustedes no son ricos, de qué se jactan si la bandera no es de ustedes. Les emergió en esos escritos, sin duda no tuvieron tiempo para darse cuenta porque estaban con las tripas al aire, con la rabia al aire, les salió todo el resentimiento típico y penca que esta gente tiene por los ricos, por los que les va bien. Entonces inmediatamente, si usted no es rico, entonces usted no tiene derecho a haber votado rechazo, más o menos como eso. El país no es suyo, de todas maneras. ¿De qué te estáis riendo? De una estupidez, de una arrogancia y de un resentimiento monumental. Yo creo que esa carta, Nicole, es el monumento votivo del resentimiento, no sé si de todos o de muchos o de algunos, pero de aquellos que salieron a borbotones a votar su odio hoy día en las redes, y es la carta más tonta que jamás he leído. Y lo que es peor, estoy seguro que la señora González, que es muy arrogante, muy creída, a pesar de que es una mujer muy mediana a sus facultades y que ha sido elevada, porque así son los accidentes de la vida, se premian unos a otros los periodistas de izquierda, tú sabes. Luego tenemos a Alejandra Matus, una pendolista mediana también. Deben haber creído que habían perpetrado una obra maestra de literatura, poco menos. Yo los invito, amigos, a que busquen ese texto porque los revela de cuerpo entero el desprecio que tienen
por usted, por la gente, por 2/3 del pueblo chileno, ellos mismos que están siempre invocando al pueblo. El desprecio de los que se creen dueños de la verdad, de los iluminados. El desdén como el cabrito chico que mira a huevo a su papá o a su abuelo, porque él sabe mucho más. O en otras palabras, el desdén del necio. Sí, lo que tú estás resumiendo, Fernando, se puede englobar con la reacción que hubo desde, yo diría más bien de la izquierda. El socialismo democrático ayer reaccionó levemente distinto. Hoy tengo para que analicemos la postura del PPD y el PS, pero concentrándonos específicamente en la izquierda y ese grupo de gente que a lo mejor no está inscrita en el Partido Comunista o en el Frente Amplio, sino que uno los ve circulando en redes sociales o este tipo de cartas que tú mencionabas, uno ve que la reacción fue no hacer una autocrítica. Lo que ayer uno vio como reacción de este grupo minoritario y de este grupo radical, que fueron finalmente los que escribieron la propuesta constitucional, fue de decir, bueno, aquí ganaron las fake news, la famosa fake news, siguieron en la misma línea, ganó la campaña millonaria de la derecha, y acá nos podríamos detener a decir, bueno, ¿qué campaña millonaria de la derecha? Primero, la derecha desapareció. Dos, toda esa caricatura que hacen de los grupos empresariales que no quisieran cambio no existe en esta pasada. Claro que hubo recursos para la campaña, pero no necesariamente de los grandes grupos económicos que empujaron una campaña para no tener cambio en este país y permanecer con lo que ellos llaman el privilegio, porque todo es parte del mismo relato. Y tres, a pesar de los llamados a terminar con la violencia, con los maximalismos, que es parte del discurso del presidente Boric, que vamos a analizar también, la odiosidad de estos grupos y de estas personas continúa. No continúa de la misma manera, a lo mejor va cambiando, pero continúa. Ayer en los distintos programas los vi todos haciendo zapping, algunos los vi de una manera más continuada. Todos los representantes del Partido Comunista del Frente Amplio hablaban en contra de la derecha como si esto hubiera sido un triunfo de la derecha, porque necesitan levantar un enemigo y necesitan volver a recrear. Incluso Núñez, que es parlamentario, sentado ayer en uno de estos programas, hablaba en frente de Evelyn Matei diciéndole, pero ustedes han avalado los abusos, ustedes tienen un senador condenado por la ley de pesca, por corrupción, volviendo a hablar de lo mismo, tratando de rescatar de la propuesta constitucional como si fuera sinónimo del fin de los abusos, que no lo era. Por ejemplo, tú mencionaste el tema del agua, que tú sabes que a lo largo de toda esta campaña por el apruebo y el rechazo, personas que no eran principalmente radicalizadas o que tenían una cultura ideológica, te levantaban el tema del agua. Y fue curioso, porque se fue instalando en un grupo de personas la idea de que por fin hay una constitución que defendía el agua para todos los chilenos. Cosa que no es verdad, nunca fue verdad y no es verdad. Efectivamente, en la actual constitución, el agua está elevada a categoría de derecho constitucional por una serie de razones que ahora no vienen al caso. Pero la misma constitución lo primero que dice es que se asegura el consumo humano. Y todo lo que ha pasado en Petorca, y yo te voy a decir en otros lugares, incluso algo que ha pasado quizás no tan relevante como fue cómo se secó la laguna Culeo, por ejemplo, y otros lugares, no ha sido porque la Constitución lo permite, ha sido porque han existido usos irregulares de agua de una manera en que la ley no lo permite. Entonces, no le echamos la culpa a la Constitución de personas que son inescrupulosas y que utilizan el agua de una manera que no corresponde y que se aprovecha. Y además, también con respecto a las mineras, si uno ve los porcentajes de las mineras y cómo utilizan el agua, creo que no llega ni al 2% en el norte. Entonces, también creo que la gente logró percibir que todas esas soluciones que se supone que este nuevo texto les entregaba no lo eran. Y por lo demás, porque una constitución nunca es una solución a los problemas. Le dijeron eso a los chilenos, pero nunca lo ha sido. La constitución es para otra cosa. Bueno, la cartita de estas dos damas tan inteligentes preguntaba ¿de qué te ríes? Bueno, yo creo que podría responder a eso. Yo me río de que haya gente tan necia, tan limitada intelectualmente como ellas y como los que tú mencionas, que no tienen otro argumento que caer en los mismos clichés roñosos, obsoletos, anacrónicos o que lógicamente no vienen a cuento
Me río de que pretendan implícitamente de que sí se le iban a solucionar esos problemas a estas personas de Petorca, por ejemplo, si era aprobada la nueva constitución. O sea, ¿creían realmente que el día de mañana, porque había una nueva constitución diciendo lo que fuera en algún artículo, en el plano concreto, la realidad iba a llegar el agua, así como en la historia de Moisés, que tocó una piedra y empezó a salir agua? ¿Pensaban eso? Me río de lo necios que son, y por eso que una y otra vez son vencidos, logran ganar de vez en cuando conquistando a otros, prometiendo falsedades, pero pronto muestran la hilacha, y la han mostrado de una manera realmente impresionante, impresionante. Estas personas que yo espero que sean, como tú dijiste, en minoría, porque me aterraría pensar que tanta gente, porque mal que mal son como un 40% que votó a prueba, o cerca, ¿cuántos? 30 y tantos, en realidad 30 y tantos. Me aterraría pensar que hay mucha gente dentro de ese tercio del país que es tan estúpida. Yo preferiría pensar que son unos pocos nomás y que los demás son recuperables, son capaces de entender. De hecho, de este 60 y tanto por ciento que votó por el rechazo, muchos votaron por Boris, muchos votaron por iniciar el proceso en su momento, y ahora votaron al contrario. O sea, son personas capaces de hacer un proceso mental y llegar a otra conclusión. Pero estos otros, estos que están supurando veneno en las redes, han mostrado lo limitados que son, que lo único que les queda finalmente es lo que tenían desde el principio nada más: rabia y resentimiento y muy poca inteligencia. Sí, voy a comentarte después de la reacción del Partido Comunista, que era para varios el gran derrotado. Recordemos que el Partido Comunista decía que este nuevo plebiscito con la Carta Constitucional que proponían era la batalla de las batallas, y por algo lo decía, no lo decía por decirlo. Ahí tenían la clave para poder llegar al poder y en una de esas perpetuarse en el poder. ¿Cuáles fueron las reacciones del Partido Comunista? Y después te lo voy a ligar con las proyecciones para el gobierno. Para el Partido Comunista, y acá tú lo vas a entender bien porque conoces bien la dinámica mental que tiene, y tras los dichos de Tellier, la lucha continúa. La lucha continúa, esto no ha terminado. ¿Cuál lucha? Si alguien... La lucha de ellos, la lucha de ganar el poder, de imponer, que sigan luchando, de que la ciudadanía, de una vez por todas, voy a recordar las palabras de Isquia Siche, se peguen en la cabeza y entiendan que ellos están en lo correcto y no el resto de la ciudadanía. Esa es la lucha. Bueno, si alguien creía que la coalición estaba a punto de quebrarse por el momento, yo les puedo decir que no. El Partido Comunista sigue en una posición única, están en la moneda, crecieron en representación parlamentaria, y Guillermo Tellier, con mucho pragmatismo, ya dijo que se iba a sentar a negociar, incluso con los que le da la patada en la guata, aunque fuera el Partido Republicano, como tú lo mencionaste. Ahora, sí, Tellier advirtió: yo no voy a firmar cualquier cosa, y acá después entran en los análisis de lo que viene. Pero a modo general, también, por ejemplo, te puedo decir lo que dijo Carmen Hertz, que yo no sé si es muy importante, pero dijo que la gente no entendió que esto era una constitución moderna, y apuntó a los grupos económicos por esta campaña desmesurada de la derecha. O sea, ellos tenían al aparato estatal completo metido y al presidente en la campaña del apruebo, desde el presidente hasta los subsecretarios y hacia abajo, los cores, todos los gobiernos regionales, más sus propios partidos políticos, más los movimientos, los sindicatos y los gremios. Y bueno, para Carmen Hertz, esto fue la manipulación de los grandes grupos económicos. Estos son los mismos, los comunistas son los mismos que les encanta usar, y lo usó ahora también Tellier, esa famosa palabrita, la autocrítica. Hablan de autocrítica y no son capaces de ver la basura de proposición constitucional que le ofrecieron al país, que lo iba a desintegrar, y por eso que la gente votó en contra. Y, por supuesto, buscan, como hacen los tontos siempre, que en vez de ver la realidad le echan la culpa a alguna cosa, le echan la culpa al empedrado, a la fake news, a la derecha. La derecha sirve para todo, ¿eh? La derecha, no sé a cuál derecha se refieren, a qué grupos concretos, qué personas. No, la derecha, como quien dice el demonio. Y finalmente está el desdén hacia la gente también, porque no entendieron. Ahí está otra vez la arrogancia de estas personas tan mediocres, porque son muy mediocres prácticamente todos ellos, educados con panfletería,
porque ninguno de ellos, yo me acuerdo que hice ese experimento una vez en la universidad, le preguntándole a los marxistas cuántos has estudiado del Capital de Marx, no habían pasado del primer capítulo que se llama La mercancía, por si acaso. Bueno, son muy ignorantes, son muy tontos y son muy picados. Entonces, no pueden reconocer que el proyecto que presentaron era malo y bueno, busquemos algo mejor. No, la culpa es del empedrado. La culpa es de la derecha, de los grupos, las frases le salen solas, los grupos económicos, el gran capital, ¿qué más? ¿Cuáles son las otras frases? La globalización, el imperialismo, los fachos pobres, los fachos ricos, todos los fachos. Antes de continuar, estimada amiga, déjame hacer un par de cositas. Uno, agradecer este libro que me mandó una persona, que me mandó una carta acá. Alfredo, no le entiendo el apellido, Bertens, creo que es Bertens. Un libro que se llama La excepcional tierra, parece que estamos solo en el universo, después de todo, yo no creo que estemos solo en el universo, es la tesis de este señor, parece. Estoy empezando a leerlo, es interesante en todo caso, esto no es cualquier gallo, son especialistas, son geólogos, es interesante sus argumentos, y les recuerdo mis libros, que se los muestro a la rápida nada más, que están todavía disponibles, pero se están yendo muy rápido, y ahora más rápido después de lo que pasó ayer. Y, ¿qué más? Mi primer bloque, Combi Light, el desinfectante hecho a partir de la electrólisis del agua, que es muy potente para destruir bacterias y virus, pero no le hace nada a los organismos de orden superior, como se supone que somos los humanos, las mascotas, todas esas cosas. Es lo mejor porque usted lo usa y no tiene necesidad de salir arrancando, ponerse una escafandra, no le va a hacer nada. Be Light, estimados amigos. Sigo con actualiza tu reglamento.cl, el lugar donde están estos peritos para poner el reglamento de su edificio, condominio al día. Hay que hacerlo, es una cuestión legal y los plazos se están terminando. Sigo con inviertanusa.cl, el sitio en internet, una empresa chilena norteamericana para invertir en Estados Unidos sin que usted tenga que mover un dedo casi. Tiene que mover el lapicero en la chequera, tiene que poner su plata, pero ellos le ofrecen miles de franquicias, bienes inmobiliarios, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen crédito, le consiguen vicerresidencia, lo ayudan a constituir empresas, todo en Estados Unidos, estimados amigos. Ahora, ¿con qué plata hago la inversión? Se dirá usted. Venda un inmueble y el que lo vende más rápido es Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Speedy González es una alpargata vieja al lado de Ángel Hey. Y termino este bloque con miclimo.com, que le instala sencillamente la mejor climatización para todo el año en su casa o su oficina. Nicole, todo suyo. Ya, mira, tengo varios temas y los voy a ir desglosando la siguiente. El día después, hoy, y las reacciones y los análisis. Primero decir que este es el primer país en rechazar una nueva constitución a través de un plebiscito creada por una convención constituyente, por lo tanto, volvemos a hacer historia en el sentido del proceso. Decir que la sensación general hoy, la sensación principal, que estuve en conversaciones, leyendo las reacciones, la sensación es de alegría y de alivio, no de triunfo, sino más bien de sacarse un peso de encima, de sacarse un gran problema que se nos venía encima. Por lo tanto, me parece que las dos sensaciones predominantes son alivio y felicidad por la idea de haber salvado en algunos casos a Chile de tres grandes amenazas que representaba esta propuesta: fragmentación, autoritarismo, indigenismo, que me parece ingobernabilidad, si le pudiéramos agregar como consecuencia de esas tres grandes amenazas. Luego decir que el resultado es transversal y que sobrepasa cualquier distinción política, ganó en todas las regiones, en todas las comunas, salvo en la región metropolitana, en 3 comunas, que no fue tampoco por mucha diferencia el apruebo. Incluso las comunas más vulnerables de la región metropolitana, el rechazo ganó con una diferencia de 50 puntos, entendiendo que en las comunas más vulnerables es donde más la gente quiere cambios. Por supuesto que nadie quiere seguir viviendo en la vulnerabilidad o en la pobreza. Bueno, en esas mismas comunas ganó el rechazo por más de 50 puntos. Hay una revalorización de la patria y sus emblemas. En las manifestaciones de ayer,
en las celebraciones no hubo ninguna bandera. Puede que se me haya escapado alguna, pero acá estoy hablando a modo general, ni una bandera de los pueblos originarios, ni de las identidades de género. Acá lo único que se vio fue la bandera chilena, incluso en alguna celebración uno veía cómo ponían la canción nacional. En cuarto lugar, y acá yo creo que nos da para un análisis para otros días también, Fernando, quizás más profundo, pero hoy vamos a hacer un repaso. Algunos plantean el fin del octubrismo. Yo no lo sé, quizás sí desde el punto de vista de cómo se inició este proceso, con una revolución, con la violencia de octubre, que después se llama a un acuerdo de paz, luego se llama un plebiscito de entrada y terminó con este plebiscito de salida. En ese ciclo, quizás sí se terminó el octubrismo. Ahora, puede ser el principio del fin, quizás, pero gran parte del octubrismo, hablando de ese grupo político, está en el gobierno, ganaron también escaños en el Congreso, en la actual composición, por lo tanto, en el ciclo que comenzó en octubre pudo haber terminado. No sé si la violencia es la que ha terminado con este plebiscito ganando el rechazo. Ahora, también creo que si este resultado no detiene la dinámica de cambio constitucional, me parece que sí puede permitir que se revise y que se haga otra interpretación de lo que ocurrió en octubre del año 2019. No el pueblo oprimido, sino la violencia como acción política legitimada por los distintos actores políticos a la que se le entregó, así es, qué bueno que pongas el libro porque así es, a la que se le entregó la Constitución para que no cayera el gobierno de turno, que era el gobierno de Sebastián Piñera. Luego vino un diseño con un plebiscito que no tuvo otra alternativa, es decir, ese 80% que hoy el gobierno siempre repite para hablar del mandato del pueblo. Sí, hubo un 80% de plebiscito de entrada que dijo cambiemos la Constitución, pero preguntémonos por qué. Algunos porque legítimamente creían que había que cambiarla, pero una gran parte porque dijo, ok, este país se está destruyendo, este país se está quemando, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, digámosle ok al cambio constitucional, si es lo que están pidiendo. Eso es lo que creo que también aumentó el 80%. Y eso significó, y acá voy a terminar para que me puedas ir comentando, una imposición desde la centroizquierda y la izquierda en un diseño en particular para la elección constituyente. Y la forma en que se eligieron los constituyentes también determinó el resultado. Y ese es el resultado que hoy se rechazó, ayer se rechazó. Quizás podríamos incluso repetir el enemigo poderoso de Sebastián Piñera, que él no lo supo explicar, él no se atrevió a explicarlo y luego le dio miedo a explicarlo. Y su gente lo abandonó y a su gente también le dio miedo a explicarlo. Pero a lo mejor ese enemigo poderoso estaba también acá resumido en la propuesta de nueva Constitución. No sé si poderoso, pero enemigo sí, y enemigo de la institucionalidad y enemigo de la República de Chile. Fernando, me estabas mirando. Tú te preguntabas sobre esto que llaman, alguien lo bautizó el octubrismo, si esto continúa o no. Yo creo que cambia de faz, cambia de apariencia y en algún sentido cambian muchas cosas. Lo que cambia principalmente es lo que pierde el carácter sagrado que le dieron, pierde ese manto, esa glorificación con que se envolvió lo que fue en su núcleo una insurrección, con un acompañamiento marginal de masas, que además eso también fue organizado, como lo explico en mi libro, por el Partido Comunista, y me consta incluso por personas que yo conozco, que me dieron información cómo se estaban preparando sus familiares que eran comunistas hacía meses preparando esta cuestión. Eso, la glorificación, el cuento, el mito del estallido social, de doña Juanita enfurecida, de los heroicos combatientes que nunca le combatieron nada a nadie, siempre estaban haciendo algo contra gente desarmada, eso se vino abajo. Yo creo que nadie ya glorifica esa cuestión y eventualmente mi tesis, que la di desde el primer minuto, se ha ido consolidando más y más. Lo que no va a cambiar es el propósito y la violencia, y puede hasta fortalecerse, porque deben haber algunos descerebrados, hay en ese sector
de Yagamo, ese sector entero está constituido por descerebrados, diría yo, que van a pensar que se quemaron las naves y que simplemente hay que, como dicen los mismos marxistas, como decía Lenin, agudizar las contradicciones, generar más problemas, en otras palabras, generar más rabias, llevar las cosas al extremo, como lo intentó la insurrección, efectivamente, y lo logró en gran parte. Eso fue romper la institucionalidad por la violencia, asustar a las élites, desarmarlas moralmente. ¿Por qué no enfrentó ese enemigo poderoso Piñera, que lo podía haber enfrentado simplemente con las Fuerzas Armadas? Y para eso están las Fuerzas Armadas. Cuando hay una ruptura institucional, las Fuerzas Armadas las podía haber sacado legalmente y con toda razón. ¿Por qué no las sacó? ¿Por qué se quedó con la frase el enemigo poderoso? Bueno, yo explico aquí algunas de las razones. Otra de las razones, no me acuerdo si las explico o no también, es que Piñera, junto con todos los demás de su sector, estaban ya vencidos moralmente desde antes. Estaban moralmente convencidos de su pecado original, de ser, como la propia frase de Piñera, cómplices. ¿Cómo era la frase exactamente? No cómplices, pero pasivos. cómplices Sí, pasivos. Entonces dijo, aquí hay cómplices pasivos, y él mismo se debe haber sentido uno de esos cómplices pasivos. Entonces lo vimos de mil maneras hasta el día de hoy, la derecha moralmente vencida, la derecha sintiéndose en pecado mortal, la derecha sin atreverse a hacer nada, y cuando tú no te atreves a hacer nada frente a un enemigo poderoso, simplemente dices, uy, hay un enemigo poderoso, y te rinde. Y eso fue lo que hizo el gobierno, se rindieron. Y todo este proceso constitucional tiene en su origen, es uno de los elementos, uno de los artículos del acta de rendición. Sí, ahora voy a hacer un comentario aparte de varias reacciones desde la centroizquierda y algunos senadores en ejercicio para irme a las consecuencias del resultado para Gabriel Boric y su gobierno. Se ha repetido desde ayer en la noche y hoy, durante el día lunes que estamos grabando, que los culpables son los constituyentes, que se la farrearon, que los grandes culpables, y hay cabezas, porque ustedes saben que siempre tiene que haber cabezas visibles, y señalan a Baza, a Atria, como los grandes articuladores, a los articuladores del Partido Comunista, Barraza, etc. Y yo de acá digo, momento no. Acá, cuando se eligieron a los convencionales, hubo un diseño, que lo dije hace unos pocos minutos, pensado precisamente para que llegaran los que tenían que llegar. Grupos identitarios que la izquierda y la centroizquierda pensó que iba a poder controlar. Grupos identitarios que tenían mayor afinidad con la izquierda, que tenían maquillaje de independientes, de ser del pueblo, y que la centroizquierda vio una oportunidad para ganar poder. Por lo tanto, no son culpables los constituyentes que llegaron, fueron culpables los que diseñaron el sistema para que llegaran de una manera, con una intención. Yo conversé el año pasado, cuando fueron las elecciones de los constituyentes y vieron que la lista del pueblo sacaba un número importante de constituyentes por sobre las expectativas y otro grupo de independientes. Y yo por casualidad conversé con algunas personas de centroizquierda de pasillo. Y yo les quiero decir lo que me comentaron. Como el gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos estaba rendido, vieron una oportunidad de pasarle la aplanadora. Y el diseño que utilizaron para la elección de constituyentes no solamente era para revestir a estos supuestos independientes y poder manejarlos, sino que también era para que la derecha no sacara espacio en la constituyente. Vieron una oportunidad de seguir disminuyendo a la derecha. Por eso los escaños reservados, por eso la lista independiente, porque ellos sabían en la izquierda que los independientes generalmente vienen de gremios, de movimientos que son afines a ellos. Entonces, no le echemos la culpa a los constituyentes. Acá hubo grandes culpables, que era el poder político del momento, que era el gobierno por omisión y rendición, junto a Chile Vamos, y la centroizquierda y la izquierda en el Congreso del año 2020, que vieron la oportunidad de pasar una aplanadora. Así que no le vengan a decir, yo no encuentro que los constituyentes sean los culpables, porque los constituyentes hicieron lo que siempre dijeron que iban a hacer. La señora Elisa Loncón siempre ha pensado lo mismo. La lista del pueblo llegó radicalizada porque eran parte de los que estuvieron en la calle. Entonces no le pidamos que después resulta que redacten una constitución de expertos. Ellos sabían. Lo que pasa es que a la centroizquierda no le resultó, a la centroizquierda y a la izquierda, porque no los pudieron controlar.
Ahora, los que sí pudieron haber controlado es el Frente Amplio y el Partido Comunista desde el gobierno articular mejor a la constituyente. Y en ese sentido el gobierno también tiene una alta, grandísima cuota de responsabilidad del resultado final. Hay una frase que resume todo lo que tú has dicho. La culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. ¿La conoces esa frase? Perfecto. Eso es. Voy a otro bloque, amigos, y seguimos con todo lo que tienen en sus 254 puntos. Nicole, parto con esta editorial chilena que se encarga de publicar libros de autores importantes. Ahora no, a ver. Ah, sí, aquí están. Autores importantes como esto, como Emilio Salgari, que fue súper importante, como Dostoyevsky, ¿para qué les digo? Como, no, este no lo conocen ustedes ni yo tampoco, Miyamoto Musashi, que escribió en el siglo XVI, está más muerto que un fuego el año pasado, pero escribió un libro importante, el libro Los Anillos, y muchos más, libros clásicos, libros importantes en todos los campos, en Edisur, que tiene además una librería física, en Compañía 1025 van a encontrar miles de títulos. Los precios son súper accesibles, son muy cariñosos los vendedores, lo van a pasar bien. Si están en el centro, échense una miradita en Edisur. Continúo con esta empresa única en Chile que repara la carrocería de su auto en su casa en un día. Se llama AutoWolf, está en la red autowolf.cl. Póngase en contacto, pida hora, pida día. Van a llegar a su casa y ese auto que tiene usted ahí medio feón, abollado, despintado, como el mío, pónganlo a trabajar en un día, le van a dejar el auto como nuevo, la carrocería, repito, eso no lo hace nadie más, trabajo de calidad que usted está verificando con sus propios ojos todo el rato. Continúo con kmmillas.cl, la empresa en la internet que cambia sus millas acumuladas en los vuelos por plata. Si usted no la va a usar esas millas antes que se desaparezcan porque las borran de repente, vaya a kmmillas.cl y le van a dar dinero. Y no es poco, ¿ah? Y termino este bloque con compreoro.cl, donde usted puede comprar, adivine qué, oro y plata física, en moneda, en lingote, 99,99% pureza. El oro y la plata nunca han perdido valor, siempre han sido valorados en cualquier parte del mundo, en Etiopía, en Bielorrusia, donde sea. Alguien va a estar interesado en comprar el oro y la plata, una tremenda póliza de seguro, diría yo, para cualquier contingencia, tener oro y plata. La compra usted en la red, ahí en compreoro.cl, puede ir al local Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, espero que esté saliendo la dirección, si no, retroceda unos segundos y anote lo que estoy diciendo. Y si usted está en Iquique, en la zona franca, está con precio duty free, o sea, duty free. Y regresamos con Nicole. Sí, mira, hablemos de las ramificaciones hacia el gobierno y el discurso del presidente Boric. Y acá voy a tomar lo que hoy he resumido de lo que he leído de analistas y de reacciones del mundo político. Y en general, yo quiero decir que casi todos están hablando que el presidente no le queda otra que moderarse, buscar a la centroizquierda. Por supuesto que hablan del cambio de gabinete, de otro gobierno. Y acá yo me detengo y le voy punto por punto. Uh-huh. Me parece que independiente del resultado, por abrumador que haya sido, el gobierno es el mismo gobierno del día viernes antes del plebiscito. Creen en su agenda y tienen una posición de izquierda radical. ¿Por qué lo digo? Porque puede que hagan discursos de unidad, pero lo que se ha repetido es que continuarán con su reforma. El presidente Boric en la revista Times, ahí en la portada que hoy salieron tantos memes, dice que se van a demorar más, pero llegarán en caso de que ganara el rechazo. Viven en las ilusiones. Entonces, esperar que este gobierno termine siendo lo que fue una concertación, a mí me parece que es esperar algo que no va a ocurrir. Salvo, y acá pongo entre paréntesis porque estamos también, Fernando, hablando este programa sobre días que todo puede ir cambiando. Salvo que el nuevo gabinete demuestre un diseño completamente distinto. Por el momento, bajo las frases que ha dicho la coalición de gobierno, el propio presidente, la idea de seguir avanzando en su reforma independiente del resultado va a seguir. Ahora, ¿qué es lo que uno nota?
¿Cuál es la idea que veo en el diseño del presidente? Varias cosas. Uno, hoy se juntó con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero si tuviera que concluirlo, me parece que es, avancemos rapidito y nuevo proceso constituyente porque ahora yo me voy a dedicar a las reformas. ¿Qué significa eso? Que cree que porque lo va a avanzar rápido en un nuevo proceso constituyente puede evitar asumir la derrota que significó que ganara el rechazo. Eso tiene un trasfondo y es, mientras ustedes, el Congreso, se preocupan del proceso constituyente que tiene que continuar, olvidémonos que nosotros fuimos derrotados, avancemos rapidito, que cambie la agenda porque yo me voy con mi reforma. ¿Me ibas a decir algo, Fernando? No. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer en el discurso puede tener varias lecturas. Primero fue un discurso sin, esta palabra que le gusta a Fernando Villegas, autocrítica. Llamó, sí, a dejar de lado los maximalismos, la violencia, bueno, está bien, es el presidente. Pero dejó en claro que van a seguir gobernando, nombró las prioridades y las urgencias de las personas y dejó instalado en el discurso que dio ayer en cadena nacional, en el Congreso como el centro de negociación para un nuevo proceso constitucional. La primera mirada fue correcto, dirán, porque le da espacio al poder constituido, a que se resuelva, que los partidos políticos se revitalicen, que las instituciones se revitalicen. Ok. Pero acá yo le voy a dar otra mirada, que también puede ser, son escenarios. El presidente Boric no está en condiciones de liderar un proceso político para un nuevo acuerdo. Su desgaste con ser el vocero y el rostro del apruebo ya fue tremendo. Y aquí puede volver a fracasar porque el acuerdo político, por mucho consenso que haya de seguir un proceso constituyente, significa bajar los contenidos y poder negociar algo que a su gobierno no sabe hacer y no le ha salido bien. El presidente Boric quiere seguir con sus grandes transformaciones, que ya no las puede hacer a través de la nueva Constitución, por lo tanto lo va a tener que hacer a través del Congreso, pero ya nos avisó que las grandes transformaciones siguen. Bueno, y como dije en un principio, el diseño del gabinete que se espera que cambie esta semana, me parece que lo va a decir todo. Es decir, si va a haber menos Partido Comunista, menos Frente Amplio y más socialismo democrático, está por verse. Bueno, mi primer comentario a tu lúcida exposición es que lo que diga Boric vale hongo, no vale nada. Porque en hablar y en hacer gestos y unas inclinaciones, porque es un histrión, es un comediante. Estaría bueno para Radio Tanda en la época en que existía ese programa. Dar lo mismo, porque además es imposible. Él no puede seguir adelante ahora sin pasar por el Congreso sus famosas leyes, y ahí, a menos que ya la derecha haya llegado a tal nivel de deterioro mental y moral, que aún todavía le sigan chupando los calcetines a la izquierda, ahí se va a topar con la realidad de los votos, pues, los votos que hay en el Congreso. Él no controla, la izquierda no controla el Congreso, ¿no? No lo controla. No, ¿te doy los números? ¿Ah? ¿Te doy los números? Si quieres me dan los números. En el Senado, por ejemplo, Chile Vamos tiene 24 senadores y el socialismo democrático, digamos la exconcertación, tiene 17 y Apruebo Dignidad, que significa el Partido Comunista con el Frente Amplio, tiene 5, lo que significa que suman 22, más el Partido Republicano. Y en la Cámara de Diputados, Chile Vamos tiene 53, más el Partido Republicano 68 suman, y el socialismo democrático empatado con Apruebo Dignidad, cada uno tiene 37 diputados, más los independientes que están en el Congreso. No les dan los votos. No les dan los votos. No les dan. Entonces, eso de decir vamos a seguir adelante es una fanfarronada, porque no puede, salvo que la derecha haya llegado a tales niveles de rendición moral que todavía, a pesar de este respaldo que indirectamente le da al pueblo a la idea de parar a esta gente, salvo que no lo tomen en cuenta, pero ya se me hace difícil imaginar que hayan caído tan bajo. Esa es la primera cosa. Segundo, si la ACAM y otras organizaciones, porque hay otras organizaciones para tu información, que algunas han asomado ya cabeza en algunas partes y otras todavía no, multiplican sus actos y los llevan a como hablan ellos, a un nivel superior de lucha,
Primer indicio, ese atentado dinamitero a 3 torres eléctricas. Se va a generar una situación crítica que va a obligar a otras instituciones que además están mirando el país de otra manera, porque como me dijo una persona, que no voy a decir quién es, me dijo, nosotros estamos mirando lo que pasa y queremos ver cómo reacciona la población ante estas situaciones. Bueno, ya saben cómo reaccionó la población. Entonces, el funcionamiento de las instituciones del Estado, no voy a mencionar a ninguna, va a ser distinto. Las acciones de la CAM y otros grupos van a ser distintas. Eso también genera un escenario muy distinto al actual, o sea, peor en ese plano. Entonces, vuelve a darse lo que he dicho tantas veces, perdonen que sea majadero, es un gobierno inviable, y ahora más inviable que nunca, pues. No tienen la constitución que querían, no tienen el Congreso y no tienen precisamente la simpatía, voy a decir de frente, no tienen el apoyo amoroso como la tuvo Chávez de las instituciones armadas. Todo lo contrario. Las instituciones han estado ahí, piola, pero no son partidarias de este gobierno, en absoluto. Y están midiendo cada cosa que hace este gobierno. Cada cosa. Ojo con salirse de la ley, ojo con pretender apretar el acelerador y pasar por encima de la decisión del pueblo, ojo con pretender seguir adelante con cambios por decreto, si no le funciona el Congreso. Entonces, está fanfarroneando el señor Boric. Nadie le puede creer, ni siquiera una persona mucho más inteligente y potente que él, como era Salvador Allende, podía ir contra esas fuerzas cuando se desatan, cuando no tiene el piso político, no tiene el apoyo de la población y, lo más importante, no tiene el apoyo de las instituciones de la República. Ni siquiera Allende se las pudo con eso, menos se la podría el señor Boric. El único camino que le queda, y yo creo que el que va a tomar, porque oportunismo no le falta, es un poco acercarse a la izquierda llamada democrática y poner quizás en el gabinete a 1 o 2 nombres, incluso quizás hasta un demócrata cristiano, para ver si tiene algún grado de control con el señor Del Espín o con algún otro. Claro. Pero eso de seguir adelante a todo full, igual con nosotros seguimos igual y nosotros la revolución sigue igual y los cambios siguen igual, las pinzas. Eso no es políticamente y psicológicamente posible, no lo es. Pero como no entienden nada, porque viven en el negacionismo del que no quiere aceptar la realidad, bueno, vamos a ver, se van a pegar de nuevo en el muro. Aquí el que se va a dar un cabezazo en el muro no es el pueblo que votó rechazo, sino que es el gobierno y la izquierda, una vez más, y cada vez el golpe va a ser más fuerte. Sí, y parte de ese voto de rechazo, ya que el gobierno unió el proyecto político con la propuesta de nueva constitución, una gran parte de ese 62% es decirle no al proyecto político del gobierno. Ahora, si analizamos el voto, me gustaría decir algunas cosas y una anécdota, Fernando, que también es impresionante. Primero decir que ya hace rato desde todas las elecciones que hemos tenido desde octubre del año 2020, me parece que no hay una línea, no se muestra una línea de comportamiento de un electorado determinado. Nadie hoy tiene el voto asegurado. Las votaciones son según quienes sean, según el caso, según el contexto, ya no existe, y me parece que es súper majadero cuando algunos analistas siguen dividiendo a las personas en ese famoso 44 del sí de Pinochet y el 55 del no, y históricamente la derecha. Me parece que históricamente esa derecha ya no existe, como tampoco existe el eje de la centroizquierda o lo que era la concertación para poder ir diciendo históricamente esos son los resultados, porque hoy nadie tiene ese voto. Fue un voto transversal de regiones, como te lo comenté al principio, por nivel socioeconómico transversal, por municipios transversal y por regiones. 2 cosas y 2 anécdotas. Las comunas con mayor representación
de pueblos originarios, el rechazo ganó con un 75%, lo que llama a pensar, ya que quieren seguir con el proceso constituyente y cambiar la constitución, de qué manera se representan a los pueblos originarios, específicamente al pueblo mapuche, porque es el más importante y el más grande en número. Si finalmente esos escaños reservados y esos representantes no los representan. Y dos, el tema de que las izquierdas representan a los grupos vulnerables. Los municipios, como te lo dije también al principio, más vulnerables de la región metropolitana, con 20 o más puntos de diferencia con el rechazo. También decir que no hay quiebre generacional. ¿Te acuerdas cuando ganó Boric que hablaban de que salió a votar la juventud? Hoy día leía unas cifras con respecto al voto de la juventud y el voto de la juventud se volcó al rechazo. Figuras políticas que no movieron la aguja para ninguna parte y específicamente Bachelet, que la tenían guardada para el final, con ese video que grabó para la campaña de la prueba, siempre con esa mirada como de víctima, ¿no? Como de... Sí, pero ya se deformó un poquito, ya no tiene ni siquiera cara de víctima, una cosa media distorsionada, parece que mucho cóctel o alguna cosa, ni siquiera eso, oye. Ginebra, mucho Ginebra. Bueno, y el presidente que no movió la hoja. La anécdota que te quiero comentar, aparte de que el rechazo haya ganado en Recoleta, fue que el rechazo ganó en todos los recintos penitenciarios donde hubo votación. Solo en uno ganó el apruebo. Y hoy día trataba de mirar cómo se podía analizar o cómo se podía mirar esto de que en los 13 recintos penitenciarios donde existió votación para personas con condenas menores o en prisión preventiva y solo uno haya ganado el apruebo, bueno, algunos decían cosas muy, muy simples, como por ejemplo que la realidad de los penales no se escapa a la realidad nacional, etcétera. Pero bueno, no deja de llamar la atención que incluso en los recintos penitenciarios haya ganado el rechazo. Dime una cosa, Nicole. Si tú le preguntas a gente de cualquier extracción social, de cualquier origen, les preguntas, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Tú crees que va a haber disparidad en la respuesta? No, claro que no. ¿Cuál es el factor común de todos estos grupos? Que todos vieron lo que estaba a la vista, pues, y era muy fácil de ver que, para irme a un solo punto, esta constitución, este proyecto significaba el quiebre de algo que todos también como factor común respetamos, apreciamos y algunos veneramos, que es el país, la patria donde nacimos y que es lo único que tenemos. Algunos podrían decir que este es un país de mierda. Puede ser, pero es nuestro país de mierda. Entonces, ese es el factor común que la izquierda no entiende porque nunca entiende nada. Y por eso siempre recurren a las mismas explicaciones, a los mismos fantoches, que la derecha, que los fake news, que los imperialistas, que el dinero, que los grandes empresarios, que los medios de circulación, que hace rato que están en manos de ellos, por lo demás, en la práctica, en el día a día. La prensa entera está en manos de ellos, diría yo, en gran parte. Ahora de estar empezando a cambiar, porque tienen un sentido de la oportunidad fabuloso tus colegas. Ya se dan cuenta que está cambiando la dirección del viento. Entonces, ¿qué se puede decir? Oye, yo sé qué puedo decir. Puedo decir que patriciastocker.com es el sitio, un bufete de abogados que se especializan, que se dedican a registrar marcas comerciales, y no es solo registrarlas un día y buenas noches, hay que estar todo el tiempo renovándolas, cuidándolas, vigilándolas, es un asunto permanente. Ellos son líderes en Chile, patriciastocker.com, y son una de las firmas grandes del mundo en esto. Ellos también registran su marca en todo el planeta. Yo estoy registrado incluso en el planeta Venus, mi marca elvillegas.cl, así que la gente de Venus no señor. Y continúo con Conserva tu Plan. Si usted tiene un plan ISAPRE del año 20 o para atrás y es un anciano como yo, le dijeron, oiga, usted ya está muy viejito, o muérase o pague más, y dijo, no pago más ni me muero, y tiene problemas, póngase en contacto con conservatuplan.cl, un buffet que se dedica, sin que le cueste a usted un peso, a defender su causa en tribunales, y le ha ido muy bien. Y termino este bloque para entregar la palabra una vez más a Nicole, que se merece todas las palabras del mundo. Va en el punto 214. Entrenainglés.com, una academia de inglés con profesores de inglés que dan clases online. Usted ya se habrá enterado, se habrá dado cuenta que las clases online son las más fuertes, uno está concentrado, está solo. Pero además, si tiene la menor duda, pida una clase de demostración y se va a convencer. Y volvemos con Nicole.
Sí, bueno, y después de la alegría y de alivio, aterrizando en la realidad, finalmente el futuro del nuevo proceso que la clase política está obsesionadamente por continuar. Yo no sé, hoy día sale un resultado de Ipsos que decía que el 78% de los chilenos considera necesaria una nueva constitución. Ahora, ¿qué pasaría si a los chilenos le dijéramos que la constitución no tiene nada que ver con sus problemas, que no es la constitución de Pinochet de un dictador, que el mal funcionamiento del Estado y los servicios públicos no está escrito en la constitución? Pero bueno, estamos en esto y hay que terminarlo. Pero el desafío que viene por delante es que el proceso quedó en manos de las instituciones con más bajo apoyo. Sí. Está en el Congreso, partidos políticos y el presidente Gabriel Boric. Al final del día, con alto o bajo apoyo, son ellos los que van a tener que entender, primero, qué es lo que quiso decir ese 62% y analizar correctamente para hacer un nuevo proceso correcto. Yo propongo que la constitución sea hecha por Nicole Rodríguez. No, 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 yo no sé escribir constitución. Oye, hay una cosa muy interesante con esto de las preguntas, ¿eh? Las preguntas generan, sí, realidades bastante artificiales. Uno puede ser totalmente indiferente a un tema, ni siquiera saber que existe o no acordarse nunca de él, pero si te preguntan, tú vas a contestar sobre eso. Por ejemplo, te podrían preguntar, ¿usted cree que sería necesario de repente tener unas semanas de vacaciones en una isla griega? Tú podrías decir, Sí, sí, claro, y no se te había ocurrido en tu vida ir a una isla griega. Yo creo que a los chilenos les importa no voy a usar esa palabra, les importa re poco una nueva constitución y nunca les importó. Pero si tú les preguntas, oiga, ¿usted cree que es necesaria una nueva constitución? Es como políticamente correcto decir sí, es necesaria una nueva constitución. Y la verdad es que nunca te importó la nueva constitución. Tú no has tenido idea de cuál es la antigua constitución. Nunca leíste la proposición. Tu vida ha sido determinada por tus acciones, por último por las leyes corrientes y no por la constitución. Pero claro, cuando tú haces la pregunta, levantas el tema que nunca existió. Y los políticos, yo no sé si no se dan cuenta de eso o simplemente lo que ocurre es que ellos viven de eso. Porque si eso no vive. levantan temas, ¿quién se los va a levantar a ellos, no es cierto? ¿Quién les va a pagar el sueldo? ¿A quién van a ir al Congreso? Etcétera. En fin. Y déjame seguir con eso, porque cuando uno cree que la gente leyó, en el mundo político, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, debieran entender bien y leer bien el 62, que yo creo que todavía hay días para seguir leyendo, uno se da cuenta con las declaraciones que siguen creando esta narrativa para que finalmente la gente siga diciendo, no, es urgente el cambio constitucional. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, dijo, no hay que dejar espacio alguno a un vacío de poder, de inestabilidad institucional o ingobernabilidad que nos pueda llevar a una crisis. Esto después de la reunión con el presidente Boric. Y Elizalde dijo, que es el presidente del Senado, no vamos a permitir que este país se vaya al abismo. Entonces, siguen con el relato de poder unir que los grandes conflictos de este país tienen que ver con la Constitución y que es urgente sacarla adelante. Ahora, ¿cuál es el otro espacio que se abrió? Y con esto ya vamos a ir terminando, Fernando, con lo que me queda de programa. La centroizquierda. La centroizquierda no existía antes de no sé si decir antes del 4 de septiembre, pero sí antes de la entrega de la propuesta constitucional. El PS, el PPD, el DC se entregaron a la extrema izquierda, se entregaron al gobierno de Boric, y ya ahora hoy se puede ver el reordenamiento en algunos partidos políticos, como por ejemplo la Democracia Cristiana, donde varios dijeron, bueno, acá ganó Jimena Rincón sobre Proboste, porque Del Pin prácticamente no es el eje, aunque sea el presidente de la Democracia Cristiana. Y es verdad, es un triunfo de Rincón versus Proboste. Ahora, RN mirando a la centroizquierda para poder formar nuevas alianzas. Pero en lo concreto, lo que pasó hoy, porque uno puede proyectar muchos escenarios, se formó un grupo que se llama la Centroizquierda por el Futuro, que reúne a Amarillos por Chile, Una que nos una y otros movimientos que trabajaron por el rechazo y que ellos dicen que van a seguir trabajando por una nueva y buena propuesta de nueva constitución. No saben si se van a formar a través de un partido político, pero el punto es que
Sí, Lástima. algo que mencionamos en el programa pasado, hay una centroizquierda que volvió a renacer, distinta, a lo mejor con otros actores, y que no sabemos que si se van a integrar o van a ser predominantes en los partidos políticos antiguos de la centroizquierda, o más bien estamos hablando de una nueva centroizquierda. Lástima que usan la palabrita izquierda, parece que no la pueden sacar de en medio, que la No, porque el otro es mala marca. de acá y la izquierda de allá, y resulta que eso es exactamente lo que vuelve a ponerlos en el escaparate de siempre. Grave error de los amarillos por Chile si están con esto de la nueva izquierda, si estamos hasta aquí con izquierda y con derecha y con cuestiones. Ya lo dije ayer y lo expliqué y creo que tengo toda la razón. Lo que estamos pidiendo a los chilenos es otra cosa, otra mirada. No que vuelvan a inventarnos una izquierda con otro apellido, que ya ese cuento no los han contado, nos los han contado demasiadas veces. Y a propósito de lo que tú dijiste de que no, ¿cómo se llama? Eliseo, ¿cómo se llama este fulano? Elizalde, el presidente del Senado. Con Eliseo Salazar, que es mucho más habiloso. Bueno, este Elizalde, que eso de no vamos a permitir. Escuché esa misma frase de labios de doña Carmen Hertz, no vamos a permitir que se distorsione la línea de... ¿Qué se creen? Aquí lo único que permite o no permite es el pueblo chileno. ¿Quiénes son ellos para decir no vamos a permitir? ¿Qué se cree Carmen Hertz, esta señora que ya pasó su edad prime, digamos? ¿Qué se cree este señor Eliseo Salazar o Elizalde? ¿Qué se cree con no vamos a permitir? Elizalde. No. El pueblo permite o no permite aquí. Y lo dejó clarito ayer. Clarito. ¿Cómo que todavía no entienden? Qué lástima que estos grupos de amarillos por Chile otra vez usan la palabra izquierda. No pueden dejar de hacerle guiños a ese sector del país político. Como que sienten que no se validan si no usan la palabra izquierda. ¿Por qué no usan la palabra país? ¿Por qué no usan la palabra Chile de repente? Porque le tienen miedo a otra palabra, el nacional. Lo asocian lejanamente con el nazismo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero como son limitados, bueno, ese es el problema también finalmente, Nicola, que tú no puedes esperar más allá de cierto límite de personas con ciertos límites. Tú no puedes esperar la teoría de la relatividad de un profesor de matemática de colegio. Tú no puedes esperar una pintura tipo Picasso de un pintor de la Plaza de Armas. O sea, no podemos esperar grandes cosas de personas bastante medianas. Eso es lo que tenemos y punto. Y mis últimos dos avisos son, y luego le dejo los últimos 15 segundos a los 25 puntos que le quedan a Nicole. SMF, Soluciones Masterfloor, todos los productos para pisos, incluyendo alfombra, que usted pueda necesitar según el piso que tenga, eso que llaman piso flotante, que nunca me gustó, lo encontré una mentira. El parqué de verdad, las alfombras, pisos de piedra pizarra, pisos de mármol, toda clase de pisos, amigos, quedan mucho mejor, se mantienen mejor con los productos especializados de SMF. Y termino con el espacio ajedrez de my friend Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va tus tareas? ¿Resolviste ese mate en 8 que te mandé? ¿No? Ya, espacioajedrez.com. Entre ahí, hay montones de productos, hay unos cursos que usted baja estando en la página, los contrata y le dan los videos. No es presencial, pero es lo mismo, es un video. Usted va a tener posibilidades de conversar en cualquier momento con Pablo por cualquier duda, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de cosas lo están esperando en espacioajedrez.com. Nicole. Lo último, sí. Bueno, a otro que se le abrió una gran oportunidad, pero aquí yo sería más cauta, es a Chile Vamos y los partidos de la centro-derecha. ¿Crees? Hoy tienen, con el resultado del plebiscito, están en una posición única para poder negociar, pero acá es donde empiezo a decir, bueno, pero momentito, depende cómo lo hagan. La UDI y Renovación Nacional hoy ya tuvieron diferencias con respecto a si iban o no a reunirse con el presidente Boric. Pero más allá de eso, que son formalidades, me parece que hay dos grandes cosas. Uno, todavía no se escucha cuál es el proyecto constitucional que ellos quieren, cuál es el contenido. Porque si se van a confundir con los contenidos de la centroizquierda, de la izquierda, los derechos sociales van a volver a desaparecer. Tienen que proponer algo, tienen que salir de la invisibilidad que estaban, porque no estaban visibles, y tienen que dejar de pensar que la centro-derecha es una mala marca, porque
cuando los tildan la derecha, se creyeron el cuento, se creyeron que ser de derecha es algo malo, es algo políticamente incorrecto, es nefasto para el país, etc. ¿Qué proponen al país? Están en una posición única, con la cancha abierta para poder proponer y poder levantar, hace muchos años que no lo hacen, sus ideas políticas y una agenda que pueda sacar a este país del ensayo. Pero si no se atreven y se van a seguir confundiendo con las propuestas de los derechos de los pueblos originarios, que los derechos de las minorías, que el Estado que garantice los derechos, van a volver a desaparecer porque o se lo va a comer la centroizquierda que está renaciendo o se lo va a comer la izquierda de nuevo. Ahora, lo que uno ve sí, que hay una gran intención desde Renovación Nacional de poder atraer a esta centroizquierda, a este centro que se empezó a volver a levantar para que en una de esas, algo que tienen ganas en Renovación Nacional hace muchos años, formar un nuevo centro político que sería distinto, pero entre la centro derecha y la centro izquierda. Yo creo que no tiene mucho futuro eso, fíjate, porque creo que la marca RN es algo ya tan como el Ron Midjan de los años 50, que nadie lo podía tomar y servía para barnizar muebles nomás. Es una marca que ya se fue al cresto, digamos. No. La democracia cristiana, yo ayer le di algunas opciones porque estaba en buena onda. Estaba contento. Pero la verdad es que hay un solo partido, pero muy pequeño todavía, y por supuesto muy anatematizado, que no está pegado con esas cosas que tendría la oportunidad si tiene la gente suficientemente inteligente y valiente ahí, y es el Partido Republicano. Son la única novedad que hay. Claro, un partido muy pequeño, un partido que le da una patada en la guata a Telier, un partido que le da una patada en la guata también a la derecha clásica, pero de todas las cosas que hay, es el único que podría, si tienen fuerza, si tienen valor, si tienen perseverancia y en un proceso que no es corto, crecer planteando el tema que yo planteé ayer en mi homilía, que es el tema que tú mencionaste también, el flamear de las banderas, o sea, el tema de la identidad nacional, el tema de salvar la casa donde vivimos todos. Y eso no se va a lograr con invenciones así antojadizas, que llamemos a esto y cambiémosle el nombre a la coalición, porque se han pasado en eso los políticos, cambiando nombre a las coaliciones. ¿Cuántos nombres han pasado la izquierda desde la época, desde el FRAP, que es la primera que yo recuerdo hasta ahora? ¿Cuántas? La Unidad Popular, después los que gobernaron en la Concertación, después, bueno, ¿cómo se llama ahora? La mayoría. Bueno, Nueva Mayoría, puros cambios de nombre, es el mismo vino malo con otras etiquetas. La derecha sí intenta lo mismo, porque hasta no solo es malo el vino, sino que es mala la etiqueta. Y se lo han ganado ellos mismos por su cobardía, porque se acobardaron, lo que ya hablamos al principio, porque se sienten pecadores, y a lo mejor son pecadores, y se sienten pecadores, y se andan golpeando el pecho, y se van a confesar al confesionario de la izquierda: Padre, confieso que he pecado y le viré el popó a la empleada de la casa. Esa weá, todos los días. Entonces, yo no creo que salga nada de ahí, Nicole. Ahora vaya a saber uno sí, la historia. Pero quiero decir una cosa que incluso contradice lo que venía diciendo. ¿Qué? Y que para dejar el pasado de una vez por todas. Si bien a lo mejor el país no necesariamente necesita un cambio constitucional, sino que más bien arreglemos los problemas, ¿no? Que no pasan por la nueva constitución, arreglemos la salud, sobre todo la delincuencia, arreglemos las pensiones, ok. Pero si hay algo que le puede ayudar a la centro derecha a resurgir y renacer, es dejar su pasado. Y me parece que si ya estamos en esto, de un nuevo proceso para poder dejar esa constitución que, aunque tenga todas las reformas del mundo y tenga la firma de Ricardo Lagos, sigue siendo para el relato político de la izquierda la constitución de Pinochet. Me parece que le va a hacer bien a la centro derecha que quede de una vez por todas atrás esa constitución. El punto es que este nuevo proceso lo tienen que hacer bien. Y cuando les digan, ¿por qué defienden la libertad de elección de los afiliados a ISAPRE por ejemplo, elegir que tu 7% se vaya a una ISAPRE y no a FONASA? Y cuando les digan, ustedes están defendiendo los intereses económicos de siempre, a ver, ¿qué van a hacer ahí? ¿Van a defender la libertad de las personas o se van a chunchar porque les dicen que defienden los intereses económicos? Ese es el punto con la derecha, que tienen que tener claro lo que van a defender.
No van a ser capaces de decir, por ejemplo, sí, yo defiendo los intereses económicos porque fíjese que son los intereses económicos los que hacen funcionar el país, no doña Juanita. Y es que es cierto, pero anda a decirlo tú en el contexto cultural que vive ahora el país y que ha vivido siempre con una mayoría de las personas que viven en la frustración, en el resentimiento, que se sienten explotadas, desposeídas, qué sé yo, etcétera, víctimas del sistema. Es muy complicado. Si ese es el problema con las derechas. Y pueden tener la razón, pero no se atreven ni siquiera a decirla porque no tiene buena prensa. Amigos, amigas, este fue el primer programa de la nueva era histórica. Se ríe Nicole, pero es cierto, estamos en una nueva era histórica. Ahora ya no sé si el programa va a cambiar mucho. Yo voy a empezar a meter más temas científicos porque la historia de humanidad, en 50 años más, en 100 años más, nadie se va a acordar de ninguno de nosotros, ni del señor Jadwe, ni de nadie, pero si hay algún desarrollo científico importante se van a acordar. Son las cosas que quedan en la historia humana y en la historia de los países, los avances científicos, tecnológicos, las grandes cosas que cambian la manera como vivimos. Todo lo demás, la pelea política, la distribución de las granjerías, es la espuma en la superficie del mar. Así que en una de esas voy a meter más, o en una de esas no meto nada. No sé, voy a ir viendo. Con Nicole seguimos en la misma. Y no olviden... Creo que vamos a tener contenido para rato. Sí, vamos a tener, creo que tenemos contenido por un buen rato con este nuevo... Sí, pero de repente uno se cansa un poco, ¿no? Yo creo que tú también se cansa un poco de esto y yo de repente quisiera simplemente explicarle a mis alumnos, a mis visitantes aquí cómo se juega la apertura Ruiz López. Me parece más entretenido de repente que estudiar la frase de Eliseo Salazar, ¿no? De este caballero de Elizalde. Ya, estimados amigos, nos estamos viendo mañana con un solo mío, que espero que me salga decente. Y muchas gracias, Nicole, por tu presencia. No olviden el podcast de ella, está en YouTube. Pongan Nicole Rodríguez en la parte de los títulos y van a ir de frentón, donde están todos los podcasts que se están acumulando de Nicole. Apóyenla, se lo merece. Es el futuro del periodismo femenino en Chile. Se lo digo yo, que soy Nostradamus 2.0. Y ahora sería todo por ahora. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao.